Ahora es interesante también analizar cuál sería el campo magnético sobre el eje de una espira de corriente circular. Esta espira la vamos a ubicar en el plano YZ y vamos a considerar que conduce una corriente estable. Aquí pueden ver la espira de corriente, tiene aquí esta I representa la corriente. El origen lo ponemos en el centro de la espira y nos interesa saber el campo magnético en este punto, que si se fijan está ubicado a lo largo del eje que pasa por el centro de la espira. En este caso lo hemos ubicado el eje paralelo al eje X. Entonces aquí tenemos el diferencial de longitud, que es tangente siempre a esta circunferencia que define a la espira circular. Aquí está R, que es el vector unitario que define a este vector de posición R minúscula. Y aquí, si se fijan, está el ángulo θ entre R unitario y ds. La espira tiene un radio R mayúscula. Nuevamente tenemos que utilizar la ecuación diferencial que define la ley de Biot-Savart. Y esta vez nuestro producto cruz va a estar definido de esta manera, que es bastante más simple que en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque estos dos vectores son perpendiculares, ¿sí? Por la ubicación de la espira, este R siempre viene perpendicular a la circunferencia. Entonces podemos escribir la ecuación anterior de esta manera, ya habiendo evaluado el producto cruz. También noten que este R, esta distancia, la podemos expresar en función de dos catetos, de un cateto que es este definido por el radio de la espira, y X, que es el otro cateto que nos va a definir la distancia del centro de la espira al punto de interés. Y esto lo sustituimos aquí utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora, si se fijan de la figura anterior, solo vamos a tener las componentes en X del campo magnético. Las componentes en Y se van a anular, ¿sí? Ya que en una mitad de la circunferencia esas componentes van a ir hacia abajo y en la otra mitad irían hacia arriba. Entonces, al sumar los vectores, pues se van a anular entre sí, quedando simplemente esta componente en X. Es por eso que utilizamos el coseno de θ. Y bueno, aquí expresado de manera vectorial, el campo magnético va a ser simplemente igual a la componente en X, su magnitud por el vector unitario Y. Entonces vamos a poder escribir esta ecuación, donde al diferencial del campo magnético lo vamos a multiplicar por el coseno de θ para tener componente en X, y vamos a hacer una integral cerrada porque esta es una espira circular cerrada. Entonces sustituimos la expresión que construimos anteriormente y ahora el coseno de θ nos interesa expresarlo en función de la distancia X al punto de interés. Aquí está cómo hacerlo. Es simplemente utilizando la definición de coseno de cateto adyacente sobre hipotenusa. Si se fijan, tanto X como R son constantes. Entonces esto junto con el coseno de θ definido de esta manera van a poder salir de la integral, y dentro de la cual va a quedarse nada más el diferencial de S, que es un diferencial de longitud y que en este caso va a ser equivalente al perímetro de la espira.
de tal forma que esta es la magnitud del campo magnético en el punto de interés que está sobre el eje que pasa por el centro de la espira. Ahora, a partir de este resultado, que es un resultado bastante general, podemos evaluar dos casos importantes. Uno de ellos es cuando estamos en el centro, justamente en el centro de la espira. Eso quiere decir que la coordenada x va a ser igual a 0. Entonces tendríamos este resultado, ¿sí? Que es un resultado muy útil que vamos a utilizar más adelante. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos muy lejos de la espira de corriente? Entonces el campo magnético va a tomar esta forma, que es bastante más complicada que cuando nos ubicamos en el centro de la espira. Aquí hay una dependencia del radio al cuadrado, y fíjense que también hay una dependencia de la distancia al centro de la espira, pero al cubo, ¿sí? Eso quiere decir que la forma no es la forma, simplemente la magnitud del campo magnético varía de una manera un poco más caprichosa si se aleja mucho de esa espira de corriente. Aquí esta otra figura donde se ejemplifica esto. Entonces este caso sería cuando se ubican aquí, y este caso es si se van acá lejos del